Continuamos entonces con la segunda parte de nuestra clase de hoy. Parte 2.2. Muy bien. Entonces ya tengo una función, pero supongamos que esta función ya viene con puntos determinados, ¿no? Pero por ejemplo yo podría hacer lo siguiente. A ver si me voy a la consola. Yo podría decir console.log distancia, cariño, distancia P1 por ejemplo, y podría tener otra distancia, no sé, de 4,5 por decir. De esta manera. Cierro distancia, cierro el log. Algo estoy haciendo mal. A ver. Tengo esto. P1 está bien, está haciendo muy bien. Algo está mal y no le encuentro el error, así que vamos a hacerlo por código. Desde acá voy a declarar, por ejemplo, una función que dice mover en X. Te voy a declarar una función que se llama mover en X, pero esa función la vamos a declarar como una función propia del objeto P1, es decir, yo voy a tener una función, voy a tener, mejor dicho, una propiedad. A ver, recordando, repasando lo que era programación, la clase, además de que tener sus propios atributos, tiene algunas propiedades que pueden ser métodos o funciones. Eso ya vimos la clase pasada, lo que son métodos o funciones. En este caso, no quiero crear una función que me devuelva o un método, mejor dicho, que me modifique la posición del valor en X o valor en Y, ¿no? Yo lo puedo llamar mover en X, va a ser igual, o dos puntos, si no me equivoco es dos puntos, function X, como parámetro, estoy declarando un parámetro que se llama X y que, por cierto, va a tener una funcionalidad. Su funcionalidad es cambiar la posición en X más el valor que yo le dé en X. Este X es el atributo y este X es del parámetro. Si yo pondría algo así, X, quiero mover en X un valor en X más X, ¿no? Si yo le paso a X este parámetro X negativo, pues ese parámetro X negativo haría la resta nada más, ¿no? En vez de sumar, restaría. Pero acá ahorita todas estas X que estoy poniendo aquí hacen referencia al parámetro, no hacen referencia al atributo X que está acá. Entonces, como ya estamos hablando de objetos, ahora sí podemos decir que es this punto. Y ese this.x, este X hace referencia al atributo que tenemos acá. Entonces tendría algo así como this.x más X. Pero ya sabemos nosotros que esto de acá es lo mismo que decir this.x más igual X, ¿no? Más lo que es el valor del parámetro. Lo mismo podría ser mover en Y, dos puntos, function, un parámetro Y. El parámetro Y lo estoy poniendo yo de esa manera. Fíjense que acá el Visual Studio Code me está mandando un error. ¿Por qué? Porque acá falta una coma, ¿no? Para separar las propiedades en general de la clase constante, en este caso P1. Y más igual Y. Muy bien. Eso en una parte. Igualito voy a copiar. Pongo coma acá y voy a copiar lo mismo para el P2. Entonces yo podría decir, podría poner una distancia. Esos valores por defecto me dan 5, pero entonces yo podría llamar P1, quiero mover P1, mover en X. ¿Cuánto quiero mover? Quiero mover un valor positivo que se vaya más a la izquierda, 2 posiciones. Y P2 quiero mover en Y, quiero que se vaya para arriba, o para abajo mejor, menos 3 por decir. ¿Sí? Entonces yo volvería a llamar o a invocar la distancia, porque ya estos valores ya no son iguales, ¿sí? Ya no tienen el mismo valor para X y para Y. Para P1 en X y para Y en P2 ya se cambió los valores. Vamos a ver. Me voy por acá. Ok, un pequeño error. Voy a verificar después, no importa tanto. Copio esto y probamos, ¿sí? Movido en Y. ¿Qué ha pasado de nuevo por acá? Console log, dice P1 ya ha sido declarado. P1. ¿Dónde estoy así?
A ver, voy a darle F5. ¿Qué ha pasado? Ya, ahora sí. No sé, por acá, bueno. Ahora sí, veo acá, la primera vez está valiendo 5, como ya sabíamos, lo estoy moviendo en X y lo estoy moviendo en Y. ¿Cómo sé esto? Por ejemplo, llamo P1, simplemente P1, y acá me bota el objeto, ¿no? Tengo que, ahora X vale 2, X valía 0, pero como lo he movido 2, ahora vale 2. Entonces, si llamo P2, Y en P2 antes valía 0. Antes valía 0, pero le he movido menos 3, y ahora vale menos 3. Y acá están sus funciones, por cierto, ¿no? Mover en X, mover en Y. ¿Sí? Algunas propiedades que podemos ver en la consola. Muy bien. Ahora, si se fijan en algo, o si recuerdan algo, es que los objetos son simplemente, o las clases, perdón, para un objeto las clases simplemente son como un esqueleto, ¿no? Es algo que estamos captando de la realidad y queremos plasmarlo. Por lo tanto, yo estoy teniendo acá P1 y P2. Si tuviera otro punto para otra cosa, no sé, para cualquier otro ejercicio que necesite, haría un P3, P4, P5 y es ilógico. Lo único que yo necesitaría es tener simplemente un punto. Yo necesito un punto, P1, un punto simplemente. Entonces, hay otra manera, hay otra forma, mejor dicho, de hacer la declaración de las clases. Vamos a ver la segunda forma. Entonces yo tendría una función simplemente que se llame punto, ¿sí? Y esta función punto recibiría dos parámetros, ¿no? X, Y, que son las coordenadas en este caso. ¿Sí? Esta función punto yo le voy a declarar primero sus atributos. Y sus atributos se inicializarán como si fuera un constructor, por decirlo algo así, el que le inicializa los valores. Voy a tener thisX y this.y igual a y. Estos thisX y thisy en realidad no están declarados, ¿no? Pero ya como estoy trabajando de esta manera en JavaScript estoy definiendo que this hay una variable X y hay una variable Y que estoy definiendo para JavaScript. No necesito el let, no se necesita usar el let, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. Esto ya cambia un poquito la lógica que estamos entendiendo, pero estoy trabajando como un objeto. Entonces mi objeto es, mi clase en realidad es el punto. Mi clase es el punto, pero recibe dos parámetros, X y Y. ¿Sí? De esta manera. Entonces, de esa manera yo empiezo a trabajar. Ahora, yo no necesito, por ejemplo, que esta clase punto maneje las funciones mover en X y mover en Y para cualquier punto, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, etc. Entonces, yo, por ejemplo, puedo poner o hacer referencia fuera de la... No me acuerdo si es fuera o dentro, fuera, si no me equivoco, porque acá vamos a hablar un poquito de lo que son prototipos. En realidad no estoy declarando una clase como tal para JavaScript, sino es un prototipo. Mi prototipo es este de acá, mi prototipo es el punto. Y yo quiero manejar, invocar o crear funciones en base a ese prototipo. Entonces yo tengo que poner, por ejemplo, punto. Vamos a declarar las clases, recuerden que por programación se declaran con mayúscula. Vamos a ponerle P mayúscula. En este caso ya cambia la lógica que les decía que siempre en minúscula, pero ya como es una clase, estamos tratando, iniciándonos en clase, la P va a ser mayúscula. Entonces yo pongo punto, punto, y acá uso la palabra reservada prototype, ¿sí? Con este prototype estoy diciendo que voy a declarar una función, en este caso mover en X, para dicha clase o para dicho prototipo, punto. Entonces function. Y de preferencia se vuelve a escribir el mismo nombre, ¿no? Puede quedar anónimo, eso es algo que no hemos hablado mucho, pero podría quedar así. Pero de preferencia hay que dejarlo de esta manera, mover en X. Y lógicamente ese mover en X tiene un parámetro X, ¿no? Igualito como hemos estado trabajando. ¿Sí? Igualito como hemos estado trabajando. Y lo único que hago es, lógicamente, hacer lo mismo. Esta es la función y la copio. Listo. Como sería más rápido, a ver, mover en Y. Mover en Y. Le pongo Y. Y acá estoy moviendo. Y Y. Para lo último, que sería ya la distancia, donde tenemos nuestra función distancia. Que siga siendo en minúscula.
Estoy declarando distancia en este caso. Estoy declarándolo. Estoy declarando la distancia. Pero acá recién le pongo los parámetros, ¿sí? En este caso, los parámetros ya no va a ser P1 y P2. Simplemente el parámetro para calcular la distancia va a ser P. ¿Por qué? Porque voy a tener un punto. Mi función, cuando yo haga la invocación de esta clase, voy a tener la clase punto. Y esta clase punto ya contiene dos parámetros de inicio, que son X y Y, o dos atributos, X y Y. Y yo quiero calcular la distancia. La distancia la voy a calcular en base a otro punto, ¿sí? La distancia la voy a calcular, acá falta modificar el código. La distancia, voy a hacer el cariño. La distancia la voy a hacer en base a otro punto. Y ahora sí. Es decir, yo ya tengo mi punto. Cuando ya yo cree la función punto, yo cree la clase punto, mejor dicho, yo voy a tener ya un valor para X y para Y. Ahora, para calcular su distancia, yo lo voy a hacer en base a otro punto que voy a crear después todavía. Este parámetro P que estoy creando va a ser mi punto. ¿Cómo así? ¿Dónde está esto? Acá está. Voy a tener esto de acá, constante X y constante Y. La diferencia es que ahora yo no voy a hacer referencia a P1 y P2, simplemente voy a hacer referencia a dis.x, al valor X cuando lo creo, y el valor X de este punto que va a llegar después. Yo voy a crear yo le voy a dar un punto, y ese punto es el con el que voy a calcular la distancia con respecto a estos dos puntos, o a este punto, ¿no? Con coordenadas X, Y. Lo demás es lo mismo. Esto de acá ya no me sirve. Lo borro. Esto tampoco ya no me sirve porque ya lo he declarado. Y también lo borro. Muy bien. Entonces tengo P punto, mover en X, mover en Y y distancia. Y básicamente lo que hago es ahora sí crear el objeto. ¿Cómo creamos el objeto en Java? Por ejemplo, se hace la palabra reservada new. Acá prácticamente es lo mismo. Prácticamente es lo mismo. Pero yo voy a poner const P, que es un punto, o P1, perdón. Y le voy a llamar new punto con P mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué mayúscula? ¿Por qué con P mayúscula? Porque acá la clase, o mi función, perdón, la función, que el prototipo que estoy usando es con P mayúscula. Entonces pongo acá P1, perdón, disculpe, los mismos valores vamos a ponerle 0,4 para empezar. Y de ahí voy a declarar otro objeto P2 en base a toda la estructura que he hecho. 3,0, algo así estaba, ¿no? En base a toda la estructura que he hecho acá. Es decir, este objeto P2 utiliza toda esta estructura de acá. Crea un objeto de acá. El otro objeto P1 crea igual. De esta misma estructura está llamando. Ahora yo quiero mover o quiero calcular la distancia con respecto a estos dos puntos. ¿Cómo calculo la distancia? Puedo hacerlo con respecto a P1 o con respecto a P2. ¿Cómo haría entonces? Simplemente le digo console.log y digo P1 tiene, como he usado prototipos, fíjense, prototype, son prototipos propios de esta función punto. Es como decir que le estoy armando o le estoy agregando métodos o funciones a la función punto, ¿no? Es como que es como poner algo así, es como poner dentro de la función, poner estas otras subfunciones, por decirlo de esa manera. Pero lo adecuado es hacerlo de esta manera, fuera de él. Y le estoy diciendo con prototipo, le estoy diciendo, ya, tu función punto, que lo vamos a usar como un objeto, por eso estoy usando la palabra reservada new, de crear un nuevo objeto. Función objeto, lo voy a hacer, estoy agregando estas funciones, o estos métodos o funciones. Listo. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, en base al objeto P1, en la posición P1, que es esto de acá, en 0,4, yo voy a calcular la distancia, pero distancia ahora me pide otro punto, ¿sí? Me pide otro punto para yo calcular la distancia entre P1 y P2. ¿Cuál sería mi otro punto? P2, ¿sí? Y como hicimos hace rato, no debería haber ninguna diferencia en trabajar con P2 y calcular la distancia con respecto a P1. Los dos me deben botar 5, ¿no? Copio acá, limpio acá, pego acá. Bueno, parece que el clear no me está funcionando. F5 mejor. Y listo.
Estas son otras cosas por lo que tengo abierto acá el Chrome, no se preocupen. Y acá está, tenemos estos dos. Ya tengo el 5, que está por acá, ¿no? 5, P1 con respecto a P2, y este 5, P2 con respecto a P1. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces estamos viendo como yo ya estoy creando de alguna manera objetos, ¿sí? Hace rato lo teníamos algo más constante, ¿no? Declaramos una constante P1 y de ahí para otro punto P2, y si hubiera tenido un punto 3, 4, 5, tendría que declarar por cada uno una variable nueva y sus mismos atributos, pero toda la estructura es la misma, y por eso es que tenemos todo esto de acá. Por eso es que tenemos todo eso de ahí. Entonces, podríamos hacerlo también de otra manera. Para ir acabando esta segunda parte, nos faltaría la tercera. Y con eso ya. Podría yo tener, en vez de function, pondría poner un const nuevamente punto. ¿Sí? Pero ya no es P1, ahora es punto. ¿Sí? Y a este, en vez de, le creo una inicialización. Pero esa inicialización ya no es como declarar X, como hicimos hace rato, X igual a 0 y Y igual a 3, algo así. Sino que a esto yo le digo que el init va a tener una función. Que se llama init, por cierto. Y que va a recibir dos atributos. Entonces, esta función init, que se puede llamar iniciar, comienzo, como ustedes deseen. Es lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo que esto. Es inicializar dos variables, en este caso nuestros dos atributos, con el valor de X y con el valor de Y. Es exactamente lo mismo. A ver. Por acá vamos. Y de ahí, para la creación del objeto, es básicamente igual. Solamente que vamos a comentar esto de acá. La creación del objeto es muy parecido. Creación de objeto P1, por decir. Y yo le digo que ya no es new, ahora es object.create. Por acá creo sale, create, o con O mayúscula, create con C minúscula. Y lo que voy a hacer es crear un punto, ¿no? Un ratito. Bueno, entonces hacemos el object.create. ¿Y de qué estamos creando un objeto? Estamos creando un objeto de la constante punto, ¿sí? En base a la constante punto. Ese punto P1, yo puedo decir P1.init y pasar a los parámetros correspondientes, ¿no? 0,3. Eso es para P1. Para P2 sería algo muy similar, ¿no? Tengo otro punto que se está creando en base al mismo objeto punto, o a la misma constante que tengo acá punto, que tiene esta función init, y le pasaré el 4,0, ¿no? ¿Sí? Ese es uno. Ahora, lógicamente, como esto ya es una constante y mantiene funciones, yo podría hacer lo mismo de acá. Podría copiar esto, mover.function, en vez de igual los puntos en Y. Me falta la coma acá, no se olviden siempre la coma entre cada función. Los puntos. Y calcular distancia, que también es lo mismo. Coma. Listo. Entonces ya tengo otra manera de poder crear objetos. La anterior es quizás un poco más adecuado, pero el uso de prototipos a veces puede confundir al programador. Estar poniendo prototype a veces confunde. Quizás esto es un poquito más limpio. Ya tenemos algo un poco más limpio. Ya tengo estos puntos. Lo demás es lo mismo. Lo demás me debe botar exactamente lo mismo. Vamos a probarlo. Por lo demás es lo mismo. Tengo mi objeto P1 que lo inicializo con los valores 0 y 3 y el objeto P2 con el valores 4 y 0. Y de ahí calculo la distancia de P1 con respecto a P2 o de P2 con respecto a P1, ¿no? Es lo mismo. Ahí es lo mismo. P2 tiene esta función, esta función, esta función. Igual, ¿no? P1 tiene la función init, que es con la que estamos empezando, ¿no? This, no se olviden this, es como declarar la variable, ¿no? F5, pego, realizo, y acá tenemos, ¿no? 5 y 5.
es básicamente lo mismo, ¿sí? Con eso terminamos la segunda parte de la clase de hoy y nos faltaría uno nada más para terminar.